Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Sucesos presenta Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. El día de ayer se presentó como binomio de la candidata Cynthia Viteri. Mauricio, escuchamos las declaraciones de ayer, vemos que el eje es la parte económica. Usted hablaba de la activación de empleo, baja de impuestos y un factor, generar confianza. ¿Cómo lograr, dentro de las propuestas, empezar a trabajar en el factor confianza tan necesaria para la economía ecuatoriana? Gracias por la invitación, Claudia. Aquí yo creo que hay que primero indicar que el tema de la confianza no es un discurso, no es una proclamación. Uno tiene que generar ciertas condiciones para que eso se dé. Y esas condiciones tienen que ver, por ejemplo, con la credibilidad. Si a uno le creen, tiene un paso adelante para poder generar confianza. Pero ¿cómo hago para que me crean? Dando demostraciones de que, por ejemplo, el norte está trazado, un programa económico debidamente estructurado, debidamente sustentado, con decisiones que de alguna manera prueben que yo voy a alcanzar la meta. Por ejemplo, definir el rol del Estado en el gasto público. El Estado está para educación, para salud, para seguridad, para justicia. El Estado no está para tener farmacéuticas, el Estado no está para tener compañías importadoras, como es lo que se ha creado en el actual gobierno, y por lo tanto, esa redimensión, ese nuevo tamaño, en este caso del ejemplo del gasto, hace ver que yo voy caminando en la dirección que estoy ofreciendo. Estoy dando un ejemplo simple. Bajo ciertos impuestos que me generan costos de producción altos, libero espacio para, por ejemplo, dar asimismo el espacio para poder ajustar salarios, aumentar salarios en una etapa segunda. Es decir, eso es lo que a mí me va dando de alguna manera fortaleza, me da credibilidad, me da sustentación de lo que voy haciendo, y de esta manera voy caminando. Pongo un cronograma, tal fecha el acuerdo con Europa, tal fecha el acuerdo con Estados Unidos, acuerdo comercial, tal otra fecha programada, acuerdo con el Asia. Voy cumpliendo las etapas para llegar a esa fecha. ¿Qué genero con eso? Que me crean. Y por lo tanto, el gobierno actual fortalezco la confianza. Pasos de ese estilo, mañana se firme el acuerdo con Europa. Hay el proceso de acuerdo también de comercio, de integración, como le quieran llamar, porque no lo llaman TLC, entre Corea del Sur y Ecuador. ¿Qué ocurre con Estados Unidos, con las nuevas cartas que están sobre la mesa cuando vemos la ganancia del señor Trump? Precisamente luego de usted vamos a conversar con el embajador Luis Gallegos al respecto. Claro. ¿Cómo mirar, cómo proyectarse? Porque no solamente depende del Ecuador como tal, sino de cómo está el mundo hacia afuera. Así es. Bueno, lo que pasa en la economía internacional en el mundo es una razón más que válida como para poder argumentar por qué era importante generar, por ejemplo, ahorros. Porque era importante que la economía tenga respaldos, tenga soportes, precisamente porque hay factores que no controlamos, como lo que puede pasar con el precio del petróleo o lo que puede pasar con decisiones de socios comerciales nuestros. Pero para responder la pregunta, estamos terminando el 10º año de gobierno y recién terminando el 10º año están cercanos a finiquitar el acuerdo con Europa. Esto se lo debió haber hecho hace 10 años atrás, no a los 10 años. Digamos que es mejor tarde que nunca, pero queda una serie de socios nuestros
donde lamentablemente no hemos avanzado. Con Estados Unidos no se ha avanzado, ese será, creo yo, una de las grandes obligaciones, demandas de un siguiente gobierno. Con el Asia tenemos un déficit comercial importante, ahí hay que buscar también un acuerdo con el Asia del Pacífico sobre todo, y de esta manera poder avanzar. Nosotros tenemos que pensar que, siendo nuestro principal socio comercial Estados Unidos y siendo la decisión de los norteamericanos cuál es su presidente, sin importarnos quién sea ese presidente, nosotros tenemos que buscar una forma de un acuerdo con ellos, porque nos va a beneficiar a nosotros. Nosotros para ellos somos muy marginales, ellos para nosotros son muy importantes porque concentran cerca de la mitad de las exportaciones ecuatorianas. Y a mí me parecería que es todavía muy prematuro anticiparse a ver qué es lo que va a pasar con las decisiones del presidente Trump, ya nombrado, o que ganó las elecciones, porque obviamente una cosa es la campaña, muchas veces otra cosa son las decisiones. Ellos también necesitan cierto tipo de normas, necesitan, por decirle, mano de obra latina que les ayude a que ese país crezca. Así que yo creo que puede ir ablandando en la práctica el discurso tan agresivo probablemente que podemos y el día calificar. de ayer, a la madrugada, ya dio un discurso mucho más conciliador. ¿Qué pasa Esto con es parte del proceso, el tema así. que usted mencionaba y lo que está mencionando también la candidata a la presidencia, Cynthia Viteri? Es generar más plazas de empleo, pero al mismo tiempo hablan ustedes de recortar el gasto público. Uno de los problemas más graves del gasto corriente es el número de trabajadores que están en el Estado. No se genera desempleo, se recorta por allí. ¿Cómo tratar de trabajar con un Estado como este momento sin generar más desempleo y generar empleo en el lado privado? Porque usted siempre dice, la base de la economía es el sector privado. Bueno, el que genera empleo es del sector privado, no es del sector público. El sector público, ¿qué contrata el sector público? Profesionales. Personas que tienen tercer, cuarto nivel de calificación, con títulos universitarios, maestrías, doctorados. Eso obviamente hace que todo el grueso de la fuerza de trabajo, la mayoría que no tiene ese nivel de educación o de instrucción, tiene que ser absorbida ¿por quién? Por el sector privado. ¿Y el sector privado cómo contrata? ¿O en qué condiciones contrata? Cuando se sabe que puede producir y va a poder vender lo que hace. Y para eso, ¿qué requiere? Reglas claras. Para eso, ¿qué requiere? Un norte trazado. Para eso, ¿qué requiere? Un aplanamiento del sistema impositivo, reducción de algunos costos, de algunos impuestos. Eso es lo que hay que hacer. Ahora bien, el que usted tenga la mayoría de los empleados públicos en educación, salud, Fuerzas Armadas y Policía, porque es la verdad, es el grueso del número, no significa que es el grueso del gasto. No sé si me explico. Hay gente que trabaja en otras áreas del Estado que no son parte de estos sectores. Que no gana lo que gana un profesor. Que gana mucho más que un profesor. Por lo tanto, no es que si el 80% del número de empleados son en estos sectores y yo recorto acá. No es verdad. Hay excesos en todos los otros sectores. Hay gente que cobra y no trabaja. Estos que se llaman pipones. Y eso a nadie le va a gustar, que tenga que pagar impuestos para que el señor cobre los meses de no trabaje. Esos son los temas que hay que delimitar. ¿Por qué el Estado tiene que estar en todas las actividades económicas como está este rato? ¿Por qué la obra pública no la puede hacer el sector privado? ¿Por qué tiene que ser el Estado el que tenga que girar el cheque de la última cena de este país? Solo ahí, usted tiene alrededor de 8 o 10 mil millones de dólares, donde una buena parte de eso no necesariamente tiene que gastar el Estado. Entonces, ahí usted reduce el gasto sin votar a una persona y usted con reducción de impuestos pues, empieza a equilibrar las finanzas públicas y le da más motor al sector privado para que contrate empleos. Entonces esa es la forma de ir saliendo poco a poco, pero para eso se requieren tomar estas decisiones. Usted ha sido criticado por el propio presidente Correa como ex miembro del gobierno de Lucio Gutiérrez. ¿Qué saldo positivo o negativo le deja a usted el haber estado a cargo del Ministerio de Finanzas del expresidente Gutiérrez? Bueno, yo creo que los números están sobre la mesa. Yo hice un trabajo técnico, yo no soy afiliado a ningún partido político, nunca lo seré, no lo seré nunca. Yo soy un economista, yo le diría, pragmático, que si el día de mañana tiene que usarle al Estado para estimular una actividad, lo va a hacer. Y si mañana tiene que darle al sector privado el espacio, lo va a hacer. Hay que utilizarlo mejor. ¿Qué significa un economista pragmático para quienes... Que haga lo que tiene que hacer. Para reactivar la economía, para conseguir empleo. Que el Estado tiene que estar presente aquí, pues tiene que estar. Que el sector privado tiene que estar más presente en el resto, pues tiene que estar. Eso es lo que hacen los países que están mejor, es lo que ha hecho Chile en los últimos 40 años.
con dictadura, con democracia, con derecha, con izquierda, con socialismo. A este momento en Chile, en estándares internacionales, para poner ese ejemplo, no hay pobres. No hay pobres en esa economía, en ese país. Por lo tanto, eso es ser pragmático. Y además, el 80% de los ecuatorianos no le importa ni la derecha, ni la izquierda, ni los señores de Keynes, ni los señores de Friedman. Lo que le importa es que le resuelvan sus problemas, que tenga empleo, que tenga trabajo, que no le voten, que cuando el niño se enferma le atiendan bien en un hospital. Es lo que le interesa a la gente. Y sobre esa base es que debe hacerse la política económica, sobre una base de pragmatismo, sobre una base práctica que dé resultados. Para responder la pregunta, en el gobierno donde yo estuve colaborando, del ingeniero Gutiérrez, los resultados están sobre la mesa. El mayor crecimiento económico de los últimos 40 años, ¿cuándo fue? Cuando estuvimos ahí. Y solo para recordar, ¿cuánto vendía o en cuánto estaba el precio del barril del crudo cuando usted estaba como ministro de Economía de Yo ese régimen? estuve el 2003 y un poco más de la mitad del 2004, y el precio del petróleo con el que se manejó el presupuesto fue $18 los 2 años. $18. 18. Es decir, que ahora si hablamos de... El del mercado está un poco más alto, 23, 24, 25, pero ¿qué se hacía con la diferencia? Se ahorraba. Esos fonditos que tanto se Esos mencionan. fonditos tan criticados por parte del actual gobierno, y vivíamos con eso y crecimos al 8%. ¿Y de cuánto era el presupuesto general del Estado? El presupuesto global del 2004 era de 6.400 millones. Es decir, y el presupuesto del gobierno central era cercano a los 5.000. Estamos hablando de un presupuesto solo del gobierno central de 30.000 millones. Multiplicado por 5 a lo que pasaba 2003 y 2004. Claro, solo el rol de pagos de este rato del sector público son 9.000 millones, que es mucho más de lo que teníamos en el pasado. Y el país crecía y cayó la pobreza en los 2 años que estuvimos en funciones, 11 puntos. Ahora ha caído 13 puntos en casi 10 años. Y con un crudo de más de 100 Con un crudo de 100, entonces. Aquí no es porque el gasto sube va a reducir la pobreza o que va a reducir el desempleo. No. Esto se arregla con reglas claras, con un programa creíble, con participación privada, con apoyo internacional. Esa es la forma de resolver los problemas. Muchísimas gracias. Sabemos que el candidato Mauricio Pozo está viajando a la ciudad de Guayaquil, así es que tiene que correr al aeropuerto, que está un poco lejano. Él es muy claro al hablar sobre la reactivación económica. El factor clave para él y para muchos sectores es la confianza. Bajar impuestos, hacer que el Estado haga lo que tenga que hacer y el sector público haga lo que tenga que hacer. Un equipo fuerte para sacar el país adelante. A lo largo de estas semanas entrevistaremos a diferentes candidatos sobre temas económicos, temas sociales, y para que cada uno de ustedes sepa qué opción tomar en el mes de febrero. Vamos a una pausa, luego de la cual estaremos dialogando con el embajador Luis Gallego sobre lo que pasa en Estados Unidos, pero lo que pasa en el mundo. Con estas ideas y opiniones, regresamos con Enfoques. Si está interesado en participar de forma gratuita en el programa Mi Música, contáctenos al 246-8427, 096 96 17 136, 0999 440 113 o escríbanos al correo electrónico elizabeth-consuegra@yahoo.com. Tómelo con calma. Telesucesos es un canal de televisión comprometido por entero a la noble tarea de comunicar con responsabilidad. Somos un medio de comunicación que educa, informa y entretiene con una probada ética profesional. Canal 29 se identifica plenamente con la nueva televisión de vanguardia. Somos Telesucesos, porque Quito TV. Telesucesos es el primer noticiero de texto en la televisión ecuatoriana.
Con nuevas ideas y opiniones, estamos de vuelta con Enfoques. Gracias por estar con nosotros. Como lo habíamos anunciado, en este momento estamos con el embajador Luis Gallegos. Actualmente él es el representante de UNITAR en Ecuador, pero es bueno recordar que él fue embajador de Ecuador frente a Estados Unidos, ha sido embajador en Naciones Unidas, ha tenido una serie de cargos importantes a lo largo de su carrera diplomática. Además, es un gran analista de temas internacionales. Embajador, el mundo el día martes, para amanecer día miércoles, vio con diferentes ojos lo que pasaba en Estados Unidos. Unos hablaban de un terremoto en México, otros hablan de un sobresalto a nivel internacional. ¿Cómo analizar esta posición de Estados Unidos luego de que Donald Trump gana las elecciones? Pero vemos ya discurso conciliador por parte de él, un discurso de apertura por parte de Barack Obama, pero ¿cuánto pesa hacia América Latina lo que va a pasar en Estados Unidos? Bueno, Claudia, muchísimas gracias por la invitación y un saludo muy especial a los radioescuchas y teleaudientes. Yo creo que el mundo presenció y está en shock por lo que ocurre. El mundo que durmió, porque hay muchos que dijeron no dormimos nada. Sí, mire, por la necesidad de análisis yo me quedé hasta que Clinton verdaderamente concedió el triunfo a Trump. Pero yo le tengo que recordar que el 95% o más de los analistas que seguíamos este tema, según las encuestas americanas, según el proceso, Clinton tenía 268 votos electorales, le faltaban 2 para ser presidenta, prácticamente la tenía ganada. Los estados fortaleza del Partido Demócrata, Michigan y Pensilvania, y todos ellos estaban ya amarrados prácticamente. Y yo creo que el señor Trump incursionó en política con una inusitada fórmula que le dio una victoria. Él ganó las primarias cuando nadie le daba ninguna posibilidad. La mayoría creían que era para mejorar su marca de fábrica Trump en los hoteles y en sus resorts, pero no era un candidato serio. Eliminó a todos los contendientes. Inclusive a Jeb Bush, que exgobernador, hermano presidente, hijo del presidente, logró las primarias del Partido Republicano en oposición al liderazgo de su partido. Llegó a los debates. No creo que le haya ido del todo bien en los debates. Pero ahí habría que analizar para quién no le fue de todo bien, porque de pronto el público o el elector es lo que quería. Y también quisiéramos hacer un paréntesis, embajador, perdóneme el tema. ¿Qué pasa con las encuestas en el mundo? Exacto. El Brexit no funcionó. Sí. Decían que ganaba, que se mantenían con la Unión Europea, y al día siguiente, otro terremoto decían, dejó Inglaterra de ser parte de la Unión Europea. Lo que pasó en nuestro vecino país, cuando ganaba el sí, lo que pasó es otra historia. Y ahora, ¿qué está pasando? En esa misma noche, Oppenheimer decía, antes las encuestas eran certeras porque el 80% de las llamadas o de las encuestas eran respondidas. Ahora es mucho más bajo. La gente no responde encuestas. Entonces, estamos también en procesos electorales. Yo creo que hay un cambio general, ¿no? Yo creo que hay un cambio general. Yo creo que hay que tomar en cuenta que hubo también un gran voto vergonzante, que aunque le pregunten, le daba recelo decir que por Trump, por los vecinos, por lo que hayan creído, porque su discurso era demasiado irredento para muchas de las categorías. O sea, es un ataque al género, es un ataque a los discapacitados, es un ataque a los migrantes, ataque a los musulmanes, a los veteranos, es un ataque al liderazgo de su partido. O sea, todos los frentes factibles de las élites y de los grupos se abrió el señor Trump. Yo creo que también él es un empresario de mucho éxito, que nació en cuna de oro y tiene la vocación de salirse con la suya, de no aceptar no por nada. Vamos a ver cuál es la conducta en el gobierno, que obviamente como presidente de los Estados Unidos, él no es el primer presidente de los Estados Unidos que no ha tenido un ejercicio militar o que no ha tenido una participación militar, y que tampoco ha tenido un ejercicio de gobierno.
Este es un caso anómalo en términos de esto, pero eso es lo que le dio la victoria. Yo creo que lo que le dio la victoria es este divorcio entre las bases y la élite de Washington. La gente vio, especialmente la clase americana de hombres blancos de más de 45 años, de mujeres blancas, inclusive por todo lo que ha dicho de las mujeres, pero que votaron por él, que se habían perdido sus empleos, se habían perdido sus fuentes de trabajo, ya sea por exportación con los tratados de libre comercio, ya sea porque hubo una incursión de los afroamericanos con cuotas de trabajo, porque hubo un ingreso de las mujeres masivamente en los sectores de empleo, porque hubo una incursión de los migrantes en forma de millones en esto y les quitó trabajo. Pero él es hijo de migrantes también, es que Todos su son esposa, Estados Unidos es una sociedad, un país de migrantes. Todos. Pero el mismo señor Trump es hijo de migrante y su esposa es migrante. Claro. De otras latitudes, Claro. no del sur del planeta, pero... Claro, pero el problema de esta sensibilidad, le diría yo, a captar lo que el público quiere oír, que es mucho de populismo también. O sea, ¿qué es lo que en el fondo la persona quiere escuchar? Y esto fue capaz de hacer Trump. ¿Ya? En medio de lo que estábamos hablando hace un momento, o sea, ni los encuestadores, ni los medios de comunicación. Y la primera vez, además, que los medios hacen campaña directa en contra de alguien. Bueno, los medios en Estados Unidos muchas veces han definido su postura por tal persona. Pero por uno o por otro. En cambio, aquí fue casi cerrado en contra de... Pero él criticó a todos los medios, inclusive a Fox, que era la cadena conservadora y todo lo demás. Hoy en día es un momento de reflexión en todos los Estados Unidos. Yo me estoy viendo el sábado nuevamente, estar unas 6 veces en este año en Washington, en los think tanks y en los grupos de diálogo en las universidades, conversando de este tema. Están en shock. Los analistas que han hecho algún perfil de lo que puede ocurrir, que han hablado de cuáles son las consecuencias para el mundo, porque no solamente tiene efectos dentro de la política, o sea, no es una decisión solamente dentro de lo que Trump hará. Hoy controlan la Cámara, controlan el Senado, que lo controlaban antes. Va a nombrar un miembro de la Corte Suprema de Justicia. Y además, la mitad de las gobernaciones, de los gobernadores de cada estado también son republicanos. O sea, hay una ganancia de una presencia pero muy eso dentro de cada estado tiene una dinámica propia. El gobierno federal tiene una gigantesca maquinaria por ser un país tan grande. El señor Trump tiene que, prácticamente para enero, tener a 8.500 de los más altos funcionarios nominados para aprobación del Senado americano, que lo hará. O sea, las personas que nombre el señor Trump son aprobadas por el Senado. Está, claro. Y esa aprobación para ocupar desde subsecretarías en los ministerios y todo lo demás, ¿no? Pero creo yo que el señor Trump va a encontrar que una cosa es con violín y otra con guitarra, porque en realidad el desechar los tratados de libre comercio, el atacar a México, el decirle que va a construir un muro, pero que ellos lo tienen que pagar, ¿ya? Porque un muro va a costar 25 mil millones. Entonces, el distanciamiento un poco está trayendo una reacción que es: todos somos mexicanos. Pero nosotros tenemos un problema migrante muy serio en Estados Unidos. Nosotros tenemos 1,5 millones o más de ecuatorianos en Estados Unidos. ¿Y cuántos ilegales están en Estados Unidos ecuatorianos? Un buen porcentaje, porque eso tampoco hay cómo tabular. O sea, uno puede hacer un cálculo de decir un 35, un 40% o más. Pero dentro del entorno latino hay 40 millones de latinos, de hispanos, como se llaman allá, ¿ya? Y de esos habrán 12 o 13 o 14 millones de indocumentados que el señor Trump promete deportar. Si deporta, que yo soy totalmente enemigo de las deportaciones, pero si deporta... Además, aquí, ¿quién paga la deportación? ¿Estados Unidos o el país que recibe? Bueno, normalmente de Estados Unidos los mandan aviones, los deportan barcos, pero mover a 14 millones. Claro, y además solo el proceso, solo el proceso administrativo, del proceso que supongo se mantendrá legalmente, en donde hay un juez que interviene y que dictamina el asunto, pero eso va a ser un golpe terrible a las economías de los países centroamericanos y otros países, porque dependen de las remesas han sido fundamentales. Además, él hablaba de poner un impuesto a las remesas que son de Estados Unidos hacia el resto del mundo. Y esa transferencia ha estado siempre en la mente de los países desarrollados, es decir, ¿por qué exportamos dinero nosotros del trabajo de esta gente para beneficiar a los otros países? Ellos inclusive han tratado de marcar esto dentro de la cooperación que ellos dan al mundo.
son las remesas de los migrantes que trabajan en su país, lo cual es completamente ilegítimo, porque en realidad el migrante manda a su madre, a su hijo, a su esposa, pero no es que está mandando al gobierno central este dinero, que ayude en el ingreso, puede ser que se pueda maniobrar en ese sentido. Pero regresando al tema migrante, el problema es que los migrantes también aportan a la economía americana. Pagan impuestos. Claro, y la Cámara de Comercio Americana es defensora de una ley migratoria. La último intento de una ley migratoria que podía haber tenido algún éxito fue en la época de Bush, con el liderazgo de Ted Kennedy y de McCain, del senador McCain, que propusieron una ley, y no pasó por los republicanos. Pese a que era el gobierno de Bush. Claro. Eso también es una interesante conversación. No todos los legisladores son pro-Trump. No todos los legisladores, además los legisladores tienen su propia dinámica. En la Cámara de Representantes, cada representante es elegido cada 2 años. Entonces, están en perpetua campaña. Ellos no van a jugarse su reelección. Y van a ver, eso sí, en este momento van a apreciar cuál ha sido el mensaje que han recibido de las bases que les van a elegir nuevamente. Por lo tanto, habrá comportamientos múltiples que nosotros tenemos que analizar. ¿Qué nos corresponde como América Latina y como el mundo? Yo no creo que solo América Latina. Primero, ver si podemos trazar políticas comunes, en forma de política real, no en forma ideologizada. El tema de una política exterior con pragmatismo, con realismo, dependiendo de los intereses nuestros, los principios nuestros y todo ello, pero buscando cuál es el mecanismo que podemos actuar inteligentemente en incidir en las clases de decisión en Washington, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo, para que recibamos el menor de los impactos. Pero obviamente ya tenemos que estar dentro de lo que le va a pasar a México, y México llamará a la CELAC, a todos los mecanismos que se han creado para ver cuál es la posición. Lamentablemente América Latina no es conocida en el mundo por su uniformidad o unidad. América Latina es conocida por su desagregación. Muchos prefieren ir a Estados Unidos con una política bilateral de aproximación más que una común de toda América Latina. Lo mismo en Europa. En Europa, la Unión Europea ahora está en una serie de reflexión porque le amenazó Trump a Alemania y a los demás de que ellos tenían que afrontar los gastos de la OTAN. Y lo mismo le dijo a Arabia Saudita, y le dijo que se nuclearice Corea del Norte y Corea del Sur para defenderse contra Corea del Norte. Y además dijo que las bases que ellos tienen en otras partes, Corea del Sur, Japón y Corea del Sur contra Corea del Norte. Y que rompe todo lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. O sea, hay una serie de elementos. Lo que ha dicho trae para reflexión a muchos. Yo estuve en Japón y Corea hace un par de meses, y los centros de pensamiento de allí están verdaderamente preocupados con cuáles van a ser los trazados futuros en seguridad, en comercio, en todo. ¿Cuánta capacidad de movimiento tiene el presidente de Estados Unidos? Porque uno dice, es el país más importante, una potencia y todo lo demás. ¿Cuánto puede actuar como presidente y no depender del Senado y toda la tramitología? ¿Qué significa, por ejemplo, el acuerdo del NAFTA? ¿Qué pasa con la OTAN? ¿Cuánto de trámites tiene cuando un presidente decide hacer un cambio? Él tiene y puede desmantelar todas las órdenes ejecutivas emitidas por Obama. O sea, esa es una facultad de la presidencia y del Ejecutivo. En la parte legal, en la parte ya de leyes, él tiene que actuar con el Congreso, pero en Estados Unidos el contrapeso de estos, de balances y contrapesos, está en el Congreso y en el Ejecutivo y en la Corte Suprema. Por lo tanto, aunque el Congreso esté dominado por los republicanos, van a haber necesidad de una serie de trámites que estos tratados de libre comercio, les recuerdo, fueron promovidos por los republicanos. Históricamente, el mundo republicano ha sido el que ha apoyado los tratados de libre comercio. Claro, y estos tratados de libre comercio lo que hicieron fundamentalmente es abrir las oportunidades para inversiones en otros lados, abrir las oportunidades y cambiaron en mucho una dinámica que ya existía. O sea, las empresas americanas encontraron que era más fácil y más barato producir en otros países y querían las reglas claras en este tema. Los tratados de libre comercio dan esas reglas, dan este tipo de cosas. Por lo tanto, el sector manufacturero, el industrial, pasaron a la China, que se convirtió en la gran manufacturera, a Indonesia, a Filipinas, a México y a otros países que también lo hicieron en menor grado. Estados Unidos se perfeccionó en el tema de servicios de información y comunicación, es una sociedad hoy de servicios, no de manufactura.
Hoy los automóviles se fabrican por parte de empresas extranjeras en Estados Unidos o de empresas en todo el mundo, inclusive en el Ecuador se arman automóviles americanos y europeos. Toda la línea Chevrolet es directamente norteamericana. El tema es que giró la economía en 30 años. No se puede esperar, como el sueño de la grandeza americana que expone Trump, volver a Estados Unidos grande otra vez, que regresen a los 50, después de la Segunda Guerra Mundial, en donde era la primera potencia. Ha cambiado, el mundo es multipolar, el mundo tiene otras ventajas, y uno tiene que buscar esas inmersiones. Lo que ha dicho, y con mucha realidad, es que no quiere, criticó la guerra de Irak. Yo también creo que todos nosotros criticamos las incursiones del gobierno de Bush padre e hijo en Irak. Allí están los resultados, con ISIS y el califato. Se han gastado miles de millones de dólares, trillones de dólares, dicen ellos. Pero están los resultados, está ISIS, está el califato, claro. El tema de Siria, el tema de refugiados, y Estados Unidos tiene en el asunto. ¿Qué va a pasar con ello? Y terrorismo. Y terrorismo y todos los miedos que se tienen. Entonces, una sociedad con temor, después de la caída de las torres del 9/11, una sociedad envejeciendo, en donde todos los que nacieron después de la Segunda Guerra Mundial están envejeciendo, necesitan seguridad de todo tipo y tienen miedo. El envejecimiento trae temor, lamentablemente esa es una realidad. Y entonces es una sociedad que mira que sus representantes no están haciendo lo necesario para controlar esto y que son ahora atacados. Y esto trae como consecuencia el que un discurso como el de Trump, que es hacer América grande otra vez, parar estas cosas, no gastar tanto, un crecimiento endógeno, no ir hacia afuera, más proteccionismo, traiga las consecuencias de una votación masiva, creería yo, para decirlo de alguna manera. Ver el número de distritos rojos con relación a estados que eran controlados por los demócratas y que había una filosofía demócrata en ellos, verdaderamente llama la atención. Y eso ha traído como consecuencia que se patee el tablero de la política americana y en muchos casos el mundo entra en shock, porque lo que había sido un continuismo o por lo menos un trazado predecible ya no hay. ¿Qué nos toca a nosotros ahora? Pues ahora nos toca a nosotros inteligentemente delinear un plan de ruta, una estrategia combinada, no solamente con nuestros socios latinoamericanos, sino con todos, para ver cómo podemos enfrentar una situación. ¿Y qué se puede recomendar? Lo que usted decía, América Latina que trabaje en equipo y en conjunto, o que sean temas bilaterales, porque también no estamos tocando el tema Cuba. ¿Qué va a pasar con Cuba? Bueno, con esta reapertura de relaciones, en donde vimos cubanos en la Florida votando a favor de Trump, o sea... Sí, claro, es que yo siempre he creído que la decisión de una apertura hacia Cuba por parte del régimen Obama no era solo por interés de beneficiar o complacer a los latinoamericanos, eso tiene intereses electorales internos. O sea, hicieron el cálculo de que la nueva generación de cubanos, descendientes de los cubanos que fueron exiliados o que fueron deportados o que huyeron de la dictadura castrista, estaban en Estados Unidos y que estos querían una nueva relación con Cuba. Y por lo tanto esta apertura a base del Ejecutivo, porque los republicanos impidieron el levantamiento del embargo, porque el embargo es una ley. Yo creo que se va a radicalizar un poco la situación con Cuba. ¿Va a radicalizarse al punto de retirar nuevamente embajadas? No, yo creo que las embajadas se van a quedar, pero estos son cuestiones simbólicas, ya hay aviones, hay vuelos, ya hay un interés del sector industrial americano, de las grandes corporaciones en ir a Cuba, porque hay un mercado cautivo de 50 años de inactividad. Y ahí están ya los canadienses, están los japoneses, están los europeos, y las empresas americanas pierden espacio en esto. Pero yo creo que hay que ser realistas en el tratamiento de cuáles son los problemas que nos atañen a nuestros pueblos. O sea, ¿qué le interesa al Ecuador? ¿Cuáles son los intereses que tiene el Ecuador en Estados Unidos? Los migrantes. Primero, porque es un tema humano, es un tema que no hay ecuatoriano que no tenga alguien que sea migrante de Estados Unidos o que conozca a alguien que sea migrante de Estados Unidos. O que no conozca a alguien que sea migrante y por lo tanto hay una asimilación de la posición. Hablamos de cerca de 2 millones de compatriotas que están allá, todos tenemos un familiar allá. Claro. Y súmele esos 1,5 millones que tenemos en Europa. Entonces, hay maneras de solucionar esto. Yo negocié el tratado de arreglo de visas con los españoles cuando después de la crisis del 2000 salieron 1 millón de ecuatorianos a Europa. Entonces la legalización se hizo allá, unos vinieron acá, otros se regresaron. Este tipo de cosas se puede hacer.
Pero, claro, esa es una preocupación fundamental. En este momento nuestras colonias, especialmente las personas que no tienen documentación, están en un extremo temor. Y ahora, ¿cómo hacemos nosotros para defenderles? ¿Cómo hacemos nosotros para protegerles y apoyarles? Por otro lado, está el tema de comercio, nuestro mayor socio comercial es Estados Unidos. Y esta es una sociedad... No tenemos ningún tipo de acuerdo, porque toda la costa pacífica de América tiene acuerdo con Estados Unidos, excepto Ecuador. Claro, nosotros no tenemos acuerdo con Estados Unidos, la base de nuestro comercio son el 75% en base a una disposición de la nación más favorecida dentro de las negociaciones de GATT, y el resto del 25% está en preferencias, hay muy poco que está fuera de eso. Pero ¿qué ocurre? Son voluntarias, las preferencias son concesiones unilaterales de los americanos a 133 países, y ellos lo utilizan como palanca política también. Y cada año se renegocia, se analiza, y siempre hay preocupación del mundo exportador si van a poder ingresar o no. Y si hay una competencia que ellos consideran desleal en Pakistán, le paran a todo el sistema. Entonces, es complejo. Pero en el fondo, Claudia, en el fondo, nosotros requerimos dólares para mantener la dolarización. Y el ingreso de dólares en este momento, o es por deuda, o es por exportación de productos no tradicionales, porque se cayó el petróleo. Y no se avisora en el próximo futuro un incremento del precio del petróleo, porque Trump va a ingresar a invertir masivamente en el tema de esquisto, y Estados Unidos ya es casi autosuficiente en petróleo. Por lo tanto, los mercados internacionales van a variar en el tema este. ¿Cómo garantizamos nuestro acceso a mercado? En Europa mañana firmando el tratado, pero en Estados Unidos va a tener que ser un trabajo. Yo tuve la suerte de cuando fui embajador en Washington, de comprender más y de trabajar más en el sistema complicado de los lobbies en el Congreso. Pero cuando usted estaba todavía manteníamos algo del APPDA. No, era fundamentalmente el hecho de que se renueve el APPDA cada año. Que era una campaña de lobby en la Cámara de Representantes y en el Senado para tener los 220 votos en la Cámara de Representantes y tener más de 61 votos en el Senado. El problema de eso es que es para un país chico un gran esfuerzo lograr esto. Y nosotros tenemos contradictores, y tenemos contradictores grandes, como Chevron. En ese momento eran Chevron y Occidental. Y por lo tanto, dentro del mismo esquema, nosotros tenemos lobbies en contra nuestro. No es un tema fácil de hacer. Yo por eso sugiero medidas de estrategia política internacional, una posición inteligente de manejo, sin dejar de lado principios ni nada por el estilo, pero no tenemos que embarcarnos nosotros en comprar problemas de otros que verdaderamente para nosotros no tienen ningún significado. Nosotros tenemos que ver cuáles son los intereses de nuestro pueblo primariamente en estos momentos. Son temas todos importantes. Hay que esperar que las autoridades, el mundo de la diplomacia ecuatoriana, dé prioridad a los intereses del pueblo ecuatoriano. No comprar guerras de otros, peleas de otros, y analizar con cabeza fría hacia dónde queremos ir como Ecuador en la relación con Estados Unidos. Queremos agradecer al embajador Luis Gallegos. Él es muy claro al hablar sobre el terremoto que se generó en el mundo con la ganancia de Donald Trump. Habla de las encuestas nuevamente fallaron. Hay que mirar una serie de elementos, no solamente en la relación Estados Unidos-América Latina, sino Estados Unidos-resto del mundo. ¿Qué va a pasar con la OTAN? ¿Qué va a pasar con Corea? ¿Qué va a pasar con Medio Oriente? Y sobre todo, ¿qué va a pasar en América Latina? Temas migrantes, temas relaciones comerciales, temas acuerdos. Tenemos que irlos mirando con el transcurso de los días, los meses, hasta llegar a enero, cuando el señor Trump tome la posesión como presidente de Estados Unidos. Gracias nuevamente al embajador Gallegos. Gracias a ustedes que nos han acompañado el día de hoy. Gracias a nuestros auspiciantes, las tarjetas de experta de Banco del Pichincha, EMAPS Agua de Quito, Universidad Internacional del Ecuador, Movistar, y también a todos aquellos que hablan de Chevy Plan. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos el día de mañana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Sucesos presentó Enfoques. Pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Hasta la próxima.